¿Yugi hacía trampa? A ver, muchos estarán preguntando esto porque la verdad dicen que Yugi es un tramposo y la verdad es que esto no es así. Así que el día de hoy vamos a desmentir este dato sobre si Yugi es un tramposo, porque la verdad, como menciono, no lo es. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y vamos a hablar de el trampas locas. Muy bien, primero para iniciar este video tenemos que dejar una base. En primer lugar, lo que pasa en el anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters está muy mal adaptado y muy mal entendido. Siempre se dijo que en el anime no debía de pasar esto porque en el juego físico esto pasa y así. Y la verdad es que esto no funciona así tal cual. El manga de Yu-Gi-Oh! Nunca siguió una estructura tal cual de lo que es el juego físico. Como tal, Takahashi siempre manejó las cartas acorde a la necesidad de la trama, al igual que la cuestión de los efectos de las cartas y las habilidades de las magias y de las trampas. Aunque sí ocurrían a veces que se había aplicado ya dicha habilidad en esta carta y esta sí se mantenía a lo largo de lo que era todo el manga. El anime hizo demasiado daño al intentar como que replicar un poco lo que era el apartado del duelo físico, cosa que para ese entonces, cuando salió el anime, no existía tal cual como unas reglas establecidas, porque el propio Konami ni siquiera sabía cómo iba a darle fundamento a lo que es este juego. Solamente sacó casi las cartas y digan, pues bueno, tengan y jueguen como ustedes entiendan, con lo cual esto genera demasiadas discrepancias. Cabe recalcar que Magic and Wizards, el nombre del juego de Yu-Gi-Oh! Que recibe en el manga, este es el nombre original del juego tal cual, que se explica en lo que es el propio manga, mantiene lo que es un poco de elementos de lo que es Pokémon, que si cierto elemento es más fuerte que otro, etcétera, ¿no? Ese tipo de detalles tipo Pokémon que maneja. Es por eso que ocurre en situaciones donde por tal elemento que conduce mejor la electricidad se potencia, o también que si la carta vuela y tiene lo que es una probabilidad de esquivar el ataque. O sea, situaciones bastante circunstanciales, pero en base a cómo lo manejó Takahashi el manga, esto funciona. También tiene algunos otros aspectos de situaciones tipo RPG que dan más manejo y versatilidad a las ocurrencias que llegan a pasar. Pero esto sí, estos hechos sí están explicados en lo que es el propio manga, y en la versión animada esto prácticamente se fue dejando de lado y sin ningún tipo de base. Ahora, ya planteada lo que es esta propia base, para que ustedes puedan entender el por qué vamos a defender a Yugi y decir que no es un tramposo, pues bueno, pasemos con ello. Muy bien, veamos las trampas de Yugi, pero las vamos a estar justificando con lo que es la cuestión del manga. Primero, de las más conocidas, el uso de la flecha rompedora de hechizos. En el manga se explica explícitamente que es una carta que permite que se usen los efectos de sus magias o las habilidades de los monstruos con lo que mencionan las cartas del rival. Cementerio Mamut como tal no es una carta de efecto, es un monstruo de atributo Dark, pero el mismo Kaiba explica que al ser atributos opuestos, en este caso el Ultimate Dragon era luz y el Cementerio Mamut era Dark, pues entonces al ser atributos opuestos la fusión era totalmente desequilibrada y por eso Cementerio Mamut le iba quitando poder al Ultimate Dragon. Como mencioné, dejan aquí un poquito más en claro la idea de lo que es el apartado Pokémon con la cuestión de los atributos y las fortalezas de un atributo sobre el otro. También aquí las fusiones son como tal fusiones que conocemos, pero es fusionar lo que sea. No es como tal tener la carta y los materiales para fusionarlos, no, sino crear una fusión en base a lo que le convenía a Takahashi crear. Si quería crear un dragón con el Cementerio Mamut, lo hacía. Si quería fusionar al cráneo convocado con el Red Eyes, lo hacía. O sea, dependiendo de la fusión que se le ocurriera a Takahashi crear, él lo hacía. No es como que existiera tal cual la carta. Sí, más adelante vemos que sí se crea la carta, pero a fin de cuentas la idea de siempre Takahashi era fusionarla como tal. Y ya para la cuestión de lo que es el juego físico, la flecha rompedora de hechizos tiene un efecto diferente, que es la destrucción de magias, y pues el Cementerio Mamut se mantuvo como lo es tal cual, un mono normal, y así funciona esto. No existe como tal una trampa, simplemente se aplicó el efecto de la magia de rompedora de hechizos, que es totalmente diferente a lo que se maneja en físico, ya que en el manga se explica explícitamente qué es lo que hizo Yugi para poder fusionar a lo que es al Cementerio Mamut
con lo que es el Blue Eyes Ultimate Dragon, utilizando la rompedora de hechizos, aplicando polimerización y usando el cementerio mamut para poder generar esa discrepancia o ese desequilibrio en esa fusión e ir depletando al Blue Eyes Ultimate Dragon. Así que tal cual, Yugi nunca hizo trampa, simplemente fue el apartado narrativo y lo que es los duelos que implementó Takahashi en esta cuestión. Nunca existió como tal ese apartado de que pues no se debe de aplicar ni nada por el estilo. Son los efectos correctos que manejó Takahashi en su manga. Que ya lo cambiaron en el juego físico ya es otra historia, pero eso no cambia el efecto de origen y cómo se aplicó. Bueno, en Ciudad Batallas y en el Reino de los Duelistas se vio el apartado de la que es la cuestión de los elementos, como lo mencioné en el anterior punto. Esto se vio en diversos duelos, como por ejemplo Joy vs Kaiba, Yugi vs lo que es el Cazador Raro, donde se busteó el poder de Alpha, el guerrero magnético, por el efecto del Summon Skull, que este logró potenciarlo. También lo de Gaia, que recibió como por así decirlo una especie de bono de campo en lo que fue el duelo contra el propio Weevil en el Reino de los Duelistas. Pero esos son los ejemplos de una de las mecánicas del propio manga, que obviamente en el juego físico nunca se vio esa mecánica y obviamente no se iba a implementar, ya que como les digo, esto es algo muy Pokémon y obviamente esto se eliminó. Pero esto es una mecánica exclusiva del manga y está muy bien fundamentada. Como les digo, Yu-Gi-Oh! En lo que es la cuestión del manga y cómo lo fue trabajando Takahashi, casi manejaba, como les digo, los elementos RPG, con lo cual pues él iba implementando ciertas cosas para que al menos los duelos fueran muchísimo más dinámicos y entretenidos de ver y no quedarse arraigado a una sola estructura y poder tener muchísima más libertad para poder ir trabajando los duelos. Hubieron duelos que fueron muy buenos y hubieron otros duelos que sí eran bastante lentillos, pero es precisamente esa libertad creativa que manejó Takahashi en lo que vendría siendo Magic and Wizards del manga para poder sacarle el máximo provecho y hubiera sido entretenido. Obviamente ya en el apartado físico Konami se inspiró precisamente este juego para crear lo que viene siendo el juego, pero siempre existió esa mera confusión que generaba lo que viene siendo el anime por tratar de asemejar muchísimas de las reglas que se presentaban en el manga, porque intentaron presentar lo que viene siendo las reglas que se manejaban en físico a lo que viene siendo la versión animada, cuando debió ser al revés y siempre haber implementado y establecer que las reglas que se manejaban en el manga no eran iguales a lo que se manejaba en el juego físico. En el duelo de Yugi y Kaiba en Ciudad Batallas ocurre lo siguiente. Sí, efectivamente Yugi invoca al Red Eyes Black Dragon, pero ¿cómo lo hizo? Si bien la flauta del Señor de los Dragones aplica para lo que es Kaiba, que puede invocar a lo que son los demás dragones que tiene en la mano, bueno, en esta ocasión el propio manga nos especifica que la magia permite la invocación de los dragones desde la mano, pero esto aplica para ambos jugadores, ya que este no especifica si solo se refiere al jugador en turno, sino se refiere en sí a ambos si tienen dragones en la mano, con lo cual se puede invocar al Red Eyes Black Dragon al propio cabo, cosa que hizo Yugi. Yugi tenía en la mano al Red Eyes Black Dragon y como en esta ocasión Kaiba activó la flauta y permite llamar a todos los dragones que se encuentren en las manos, pues bueno, Kaiba tenía sus 3 dragones blancos en la mano, los invocó y por el mismo efecto de la flauta y obviamente que Yugi se dio cuenta que podía utilizar al Red Eyes Black Dragon, pues bueno, lo decidió invocar para así poder tener lo que es un cuerpo adicional y poderse defender del ataque de Kaiba. Así que como lo menciono, eso es un asunto totalmente legal y bien explicado por parte del manga, porque el mismo Kaiba no se esperó que Yugi aún conservara lo que es el Red Eyes Black Dragon en su deck, ya que este pensó en su momento que se lo había devuelto al propio Joy después de los acontecimientos del duelo que tuvo Yugi y Joy manipulado por Mari, en los cuales se enfrentaron, ya que Kaiba sí estuvo viendo ese duelo y pendiente porque pues obviamente tenían que salvar al propio Yugi y al propio Joy. Y llegamos a lo que es el último ejemplo. Sí, yo sé que existen varios más, pero siento yo que con los que he mencionado es en sí resaltar principalmente que esto tiene una explicación en lo que es la cuestión del manga, y que a fin de cuentas Magic and Wizards, que es el nombre original como ya lo he mencionado en este video, en sí se basa principalmente en manejar diversos aspectos que hagan que los duelos sean muchísimo más dinámicos. En esta ocasión el duelo de Mako vs Yugi es un duelo donde Mako dominó totalmente a Yugi debido a la ventaja de campo y lo que es el apartado RPG, o lo que vendría siendo el apartado de que si un Pokémon está en el agua pues va a recibir una bonificación de poder extra. Ese tipo de situaciones
en las cuales te beneficias por lo que es el campo, a pesar de que no actives una magia de campo o algo similar. Bueno, y esta principal ventaja era principalmente que hacía que el agua pudiera proteger principalmente a los monstruos de Mako. Y aquí viene lo que es el detalle de Yugi, ya que este usa la magia de luna para hacer que su lobo plateado se vuelva muchísimo más poderoso. La típica cuestión de que si el lobo ve la luna, pues se va a potenciar muchísimo más. Realmente la magia de la luna no menciona que sea una carta de equipo, sino simplemente es una carta de magia que se mantendría en el campo, pero que da las cualidades típicas de subir la marea del agua, etc. O sea, Takahashi le dio una utilidad con un evento real que ocurre en la cuestión en el agua y con lo que es el apartado de la cuestión que pasa cuando es de noche y en la cuestión de las playas, que el agua va subiendo lo que es la propia marea. Y con el soldado de piedra que justamente Yugi invoca para poder protegerse, porque estaba totalmente rodeado por los monstruos de Mako, y usándolo como pequeño bait para así acercar a los monstruos, Yugi decide romper lo que es su propia magia de la luna. Y eso es a lo que yo voy, amigos. Como lo mencioné, Magic and Wizards maneja este tipo de elementos, vamos a llamarlo elementos aleatorios, donde ocurren situaciones que realmente en el juego que conocemos obviamente no son posibles de manera realista, pero que bajo la estructura del manga y cómo lo manejó Takahashi, sí es posible, porque existe ese factor de variedad de alterar algún hecho por el juego mismo en sí. En este caso, romper la propia magia, porque como es un elemento y lo que vendría siendo el tablero es, por así decirlo, un tanto diferente, pero permite principalmente que el propio jugador pueda interactuar con todos los elementos que ocurren en su entorno o los que vaya él colocando. Esto depende de las reglas, porque las reglas de Ciudad Batallas y las reglas del Reino de los Duelistas son diferentes, pero en esencia así funciona lo que es una Magic and Wizards, la interacción con todas las cartas y todos los elementos que se manejan en lo que es en el propio tablero del juego, ya sea para aprovechar la marea, que si caen los rayos, que si hay un volcán y ahí jugar la carta para que tenga un bono en el campo, etcétera. Ese tipo de situaciones es lo que permite Magic and Wizards. Por eso los duelos en lo que es el propio manga original se sienten bastante diferentes en comparación a lo que fue GX, 5D, obviamente Yu-Gi-Oh! Arc 5, Sexal, etc. Porque son muchísimo más variados en cuestión de lo que es las reglas. Ya si nos vamos a GX en adelante, pues ellos mantuvieron el mismo sistema de reglas que se manejaba en lo que vendría siendo el propio juego físico. Pero ahí en fuera, bajo la idea principal de Takahashi, esto era totalmente diferente, y ese es el apartado de los ejemplos que les quise dar a conocer. Y bueno, en conclusión, estos son algunos de los duelos o momentos donde más controversia se ha dado, y lo que es el apartado típico de los memes, debido a que compara mucho lo que es el juego de Yu-Gi-Oh! Tal cual como lo es el juego físico, cosa que es totalmente incorrecta, debido a que no son lo mismo, y el anime alimentó muchísimo más esa confusión. Pero en sí, Yugi nunca hizo trampa como tal. Sí, tiene lo que es el apartado del plot armor, tal cual como todo protagonista en cualquier shonen de peleas típico, pero realmente nunca hizo trampa. Siempre se siguió una idea donde los duelos le dieran a Takahashi una libertad suficiente para que fueran entretenidos, y vendría siendo otro ejemplo pequeño sería en sí la cantidad de monstruos que sacaba Bakura en su duelo contra Yugi en el último arco, que obviamente las zonas las conocemos, son 5 zonas, pero aquí con lo que es el propio Bakura se extendió muchísimo más, y ese es el apartado de variedad y libertad que Takahashi le metía a sus propios duelos, para que fueran variados, para que fueran entretenidos y no seguir una estructura acartonada como era el juego físico, sino tener la propia libertad, porque al final era su propio manga y las reglas que quería poner Takahashi él las ponía. Pero ese es el ejemplo claro de que los duelos funcionaban más en un aspecto muchísimo más aleatorio y de más libertad, para que sí los duelos fueran muchísimo más entretenidos y divertidos de ver, y no tan encasillados como lo que fue GX en adelante, que sí, no es como si tienen encasillados, pero seguían principalmente lo que era siendo la gran mayoría de las reglas que se presentaban en Yu-Gi-Oh! Físico, y no tanto lo que van haciendo esa propia libertad que el mismo Takahashi le daba a sus duelos. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que así estén al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos.
Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Un saludito a cada uno de los miembros del canal que mes tras mes apoyan a este bonito proyecto para que pueda seguir en pie y podamos aquí seguir trayendo contenido muy bueno para ustedes. E igual, si gustas apoyar un poquito más al canal, puedes considerarte volverte miembro para seguir apoyando muchísimo más este proyecto. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Lo estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.